Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente estoy compartiendo esta clase para ambos cursos. Les deseo que hayan tenido unas excelentes vacaciones de fiestas patrias, que hayan podido compartir con sus familias, obviamente con las medidas de seguridad higiénicas pertinentes, dado que aún estamos en esta pandemia que parece no darnos respiro, ¿verdad? El día de hoy comenzamos esta semana que va a estar orientada hacia el repaso de los contenidos que van a aparecer en nuestra prueba trimestral que va a ser la próxima semana. El objetivo para esta clase, lo que hoy aprenderás, es a identificar y diferenciar los distintos elementos del género narrativo. Elementos que por supuesto tú ya conoces, ustedes ya conocen, que los vimos en la unidad anterior, pero que dado que ha pasado algún tiempo tenemos que volver a recordarlos para dar algunas claves de cómo identificarlos y que les sirva para la evaluación de la próxima semana, ¿verdad? Eh, Desde ya, ojos y como siempre, anotar en primer lugar el objetivo, lo que aprenderán hoy en esta clase, y vamos tomando nota a partir de esto, vamos participando en estos ejercicios que vamos a presentar, así que mucha atención. Continuemos. En primer lugar, brevemente recordar cuáles son los elementos que vamos a ver. Esto ya lo vimos en clases, pero cada uno de los elementos que vamos a ver a continuación, todo esto tienen que anotar los cuadernos. Teníamos elementos como los narradores, los personajes, el tiempo y el espacio. En eso nos vamos a centrar el día de hoy. Ahora vamos a partir con el primero de estos elementos, que era el tipo de narrador o los tipos de narradores. Cómo reconocerlos y diferenciarlos. Nosotros vimos tres criterios, pero nos vamos a centrar en dos, según su participación en la historia y según su grado de conocimiento. En primer lugar, según su grado de participación en la historia, teníamos los heterodiegéticos y los homodiegéticos. Tan simple como esto, y anótenlo por favor. En primer lugar, los heterodigéticos son los que no son parte de la historia y los homodigéticos, y anótenlo, son los que sí forman parte de la historia. Y según su grado de conocimiento, y ojo que esto lo estoy repitiendo de manera bastante general, sencilla, porque esto ya lo vimos. Según su grado de conocimiento, podemos encontrar narrador protagonista, en el caso que sea el narrador quien protagoniza la historia, un testigo cuando es parte de la historia, pero está narrando lo que le ocurre principalmente a otro personaje. El narrador omnisciente está fuera de la historia, pero sabe todo lo que ocurre y lo que piensan y sienten los personajes. Y de conocimiento relativo u objetivo también se le llama, cuando es como una cámara de video, solamente capta y narra lo que se puede ver en la superficie. Esos son los tipos de narradores. Ahora, para poder ejemplificar y saber cómo identificar los tipos de narradores, vamos a leer un breve extracto de un cuento que dice así: ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido, desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo, tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento. Aquí, para poder identificar el tipo de narrador tanto por su grado de participación como por su grado de conocimiento, tenemos que ir viendo ciertas marcas textuales. Y aquí, de acuerdo a lo subrayado entre los verbos que aparecen y los pronombres, podemos identificar que predomina principalmente una primera persona plural, porque habla de nosotros. Ambos somos feos. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, habla de él y de otra persona. Y lo nombra constantemente, también habla de ella, solamente en una parte dice ella tiene un pómulo, luego habla de sí mismo, ahí el pronombre personal en primera persona, mi asquerosa marca, tanto los de ellas como los míos, habla de ella y de él. Por lo tanto, podemos identificar que es parte de la historia, se sitúa, está hablando de sí mismo y de otra persona. Y de igual forma, podemos identificar que
como habla de sí mismo, tiene un conocimiento de protagonista de esta narración, un conocimiento que habla desde sí y sobre él mismo. Por lo tanto, tenemos aquí en esta historia un narrador homodiegético, es decir, es parte de la historia y a la vez es un narrador protagonista. Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué tipo de narrador puede reconocer en este fragmento y cómo podemos reconocerlo? Vamos a ver ahora. Dice, fue entonces cuando se torció el tobillo. Cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y las zapatillas, se incorporó, caminó con cuidado, una punzada le desgarraba el tobillo. Aquí, básicamente, tenemos que hacer el mismo ejercicio, pensar cómo podemos identificar si es o no es parte de la historia y cuánto conoce de lo que aquí está ocurriendo. A partir de los verbos podemos identificar cuando dice se torció, cayó, sintió, pensó, se dijo, ¿verdad? A partir de estos verbos podemos identificar una tercera persona singular. Está hablando el narrador de otra persona, de lo que le ocurre a otra persona. Y en ningún momento se sitúa directamente dentro de la historia. En ningún momento hay marcas de subjetividad que pongan a quien está narrando dentro de la historia. Siempre está hablando de otra persona, de lo que le ocurre a otra persona. Por lo tanto, podemos identificar una tercera persona singular y desde ya podemos identificar que es un narrador heterodiegético. Y a partir de lo que sabe, podemos, a partir de que dice, sintió un dolor agudísimo, pensó que se había roto el pie. Se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. A partir de esta información, de lo que sabe, de que sabe lo que piensa y lo que se dijo a sí mismo el personaje, podemos identificar que es un narrador omnisciente. Así que mucho ojo con estas marcas textuales. Esto también anotado, por favor. Esto les va a servir mucho para su evaluación, tener este tipo de ejemplos anotados con los criterios que se utilizan para poder determinar qué tipo de narrador es. Así que, de acuerdo al conocimiento, es omnisciente. Ahora los invito a que ustedes intenten reconocer el tipo narrador presente en este microcuento. Se los voy a leer y les voy a dejar abierto el desafío para que ustedes lo pueden reconocer, y en la próxima clase les explico a qué tipo de narrador consiste. Dice, sabíamos que los de la mesa de al lado eran militares retirados. No todos, solo los que hablaban más incoherencias sobre glorias pasadas. Pidieron banderas y chupallas como tocotillón y se pararon a hacer el trencito engalanados como si fueran las fiestas patrias. Era inquietante ver sus rostros borrachos, oír sus risotadas, verlos bailar usando servilletas como pañuelos. Se dieron una vuelta completa por el comedor del hotel bailando. Volvieron a sentarse y pidieron otra botella de vino. Ganaron el premio a la mesa más alegre y yo sentí que por unos minutos hubo un golpecito de estado en el matrimonio. Este es un microcuento de Natalia Muñoz Castillo, de Santiago, parte de una publicación de un concurso llamado Santiago en 100 palabras. Les dejo el desafío abierto para que ustedes puedan identificar a qué, de acuerdo a los criterios hablados anteriormente sobre los narradores, a qué tipo de narrador corresponde. Ahora pasaremos a ver cuáles son los tipos de personajes y cómo podemos diferenciarlos. Recuerden que habían distintos criterios y aquí vamos a ver dos. El primero es de acuerdo a su importancia en la participación, ¿verdad? Teníamos el personaje principal, luego los personajes secundarios
obviamente el personaje principal es de quien se está hablando, quién está involucrado en los acontecimientos de manera directa, quién los protagoniza, y los secundarios son aquellos que acompañan a este personaje principal, que inciden en la historia y que no pueden ser sacados. Y en tercer lugar tenemos los personajes terciarios o incidentales, también como los hemos denominado en las clases, que son personajes que cumplen roles, tienen apariciones pequeñas y vienen más bien a llenar este cuadro que se presenta en una narración, a completar este mundo narrativo, pero que si uno los saca no inciden en los acontecimientos. Y por otro lado teníamos la clasificación de acuerdo a su evolución. Teníamos los personajes dinámicos y los personajes estáticos. Los personajes dinámicos son aquellos que evolucionan durante una narración, que pueden partir teniendo una determinada forma de pensar o algún aspecto físico, y luego esto cambia en la narración. Y el otro tipo de personaje eran los estáticos, que se mantienen de una sola manera durante toda la narración. Vamos a intentar identificar el tipo de narrador presente en este microcuento, de acuerdo a la importancia que tienen, si son principales, secundarios, etc. Dice, sus ojos lucían perturbados y su rostro poseía una sutil mezcla de una desazón amarga y una candidez inocente. Caminaba de manera errante, balanceando una vieja jirafa de peluche. Finalmente, después de varias vueltas, se recostó sobre un segmento de una frazada gastada, en compañía de un perro sarnoso y malogrado. El animal le lamió 3 veces la parte trasera del cuello. Ella se giró y lo abrazó, anhelante y conmovida, enterrando su rostro en el pelaje hirsuto del can y gimoteando en medio de lágrimas saladas. Si nos centramos en la importancia de estos personajes, podemos considerar que el personaje principal de esta obra, básicamente, es la chica con la cual se está hablando, de quien se decía que sus ojos lucían perturbados, que su rostro poseía una sutil mezcla de una sazón amarga y una candidez inocente, que caminaba de manera errante, etcétera, etcétera. Ese es el personaje de quien se está hablando. Pero también hay otro personaje en este microcuento, que es el perro, quien acompaña a esta protagonista y que incide en la obra claramente, le entrega cariño y esto produce un determinado estado emocional en la protagonista, por lo tanto es un personaje sumamente importante, pero no es el personaje principal. Por lo tanto, ahí ya tenemos el personaje principal, la niña, y el perro, un personaje secundario. Esos son los personajes de esta obra. Y si fuéramos analizando más allá y pensamos si estos personajes son estáticos o dinámicos, con respecto a la protagonista, ¿qué creen ustedes que podría ser en esta obra, en este microcuento? De acuerdo a lo que nos explica, a lo que nos narra, no nos explica, nos narra, eh, básicamente podríamos decir que es dinámico porque parte perturbada, de manera muy triste, ¿verdad? Y al final, dado el abrazo que le da este can, dado estos besos que le da este animal, de alguna manera contiene y genera cierta alegría en el personaje. Vamos con más ejemplos. Y ahora, otro ejemplo, y que ustedes deberían recordarlo también porque también apareció en la evaluación anterior, que es no era, ahora lo voy a adelantar, aunque lo vamos a volver a ocupar para explicar en próximas clases, no era una fábula. No porque esté protagonizado por animales significa que sea una fábula. Este era un mito, básicamente. Dice así, cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. Esto es solamente un extracto, ahí se corta en algunos momentos. Le dijo, estoy harto de ser horroroso, dame plumas de colores. No, le dijo Dios, dame plumas por favor que me muero de frío. Luego de una pausa, después continuó, el murciélago frondoso de colores y suavidades paseaba entre la tierra y las nubes.
Por donde iba quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él andaba buscándolos todavía, ciego y feo, enemigo de la luz. Vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche. Y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. ¿Qué es lo que incluso este ejercicio estaba en la evaluación anterior? Había que clasificarlo según si era un personaje dinámico o si era un personaje estático. ¿Cuál era la respuesta y cómo podemos saberla? Si nos damos cuenta, al principio habla que era un bicho feo, pero después se le dieron plumas y él vivía sumamente em, agrandado, por decirlo de alguna manera vulgar. La vanidad le había hinchado el pecho, dice acá. Miraba con desdén y comentaba ofendido. Entonces pasó de ser feo a ser muy bello, ¿verdad? Con plumas de colores y tener una personalidad desagradable, a finalmente, ciego y feo, enemigo de la luz, a vivir escondido en en las cuevas. Por lo tanto, este personaje evolucionó de una manera y volvió a cambiar. Por lo tanto, ya no es un personaje estático que se haya mantenido durante todo el relato, sino que fue evolucionando. Por eso es un personaje dinámico. Ahora, otro de los elementos que habíamos nombrado son el tiempo, es el tiempo en la narración. Y específicamente lo que hemos visto con mayor detención son las anacronías temporales. ¿Qué es una anacronía temporal y cómo podemos identificarla? Básicamente eran saltos en el tiempo y podían ser de dos tipos: analepsis, que era el salto al pasado, o prolepsis, que son el salto al futuro. Y de acuerdo a su duración, a su extensión, podíamos clasificarlos en el caso de los saltos al pasado en flashback y raconto. Flashback, un recuerdo corto, violento, rápido, y el raconto mucho más extenso, puede durar incluso un capítulo completo de una novela, muchas páginas. Prolepsis, lo mismo, de acuerdo a su... Y esto, por favor, anótenlo. Esta explicación. Recuerden, salto al futuro, flash forward, era de una manera violenta también, o sea, súper rápida y breve, a eso me refiero con violento. Y la premonición más extensa, también puede durar mucho más, un capítulo completo, tiene una mayor extensión. Vamos con ejemplos. Primero de estos. Ambos somos feos. Vuelvo nuevamente al texto de La Noche de los Feos. Dice, ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Básicamente aquí lo que ha hecho en ambos extractos que tengo ahí subrayados es recordar algún hecho del pasado, pero de manera muy breve. Por lo tanto, podemos clasificarlos como saltos al pasado y específicamente a flashback, porque son rápidos, cortos, hay un salto, un recuerdo, va. Generalmente este tipo de saltos temporales son provocados por algún objeto que genera que se produzcan los recuerdos, ¿verdad? Por alguna situación. Eso es lo que provoca los saltos al pasado o al futuro. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos con este otro ejemplo que dice, pasó la vieja. Dice así, parecerá una película de terror o de ciencia ficción, cuando, en unos 50 años más, la población de ancianos decrépitos pululen por las calles de Santiago, hablando consigo mismos, reviviendo historias pasadas, buscando respuestas a interrogantes que en su momento no fueron resueltas.
¿Qué podemos encontrar acá? ¿Qué tipo de anacronía podemos encontrar aquí? Básicamente el verbo nos indica muy bien que no es un salto al pasado. Dice, parecerá una película de terror cuando, y ahí nos sitúa temporalmente, en unos 50 años más, la población de ancianos decrépitos pululen por las calles. O sea, es algo que va a pasar en un futuro, en 50 años más. Por lo tanto, es un salto al futuro, es decir, una prolepsis. ¿Y de qué tipo? En este caso, podríamos considerarlo como una premonición dado que dura toda la extensión de este relato, que en sí no es muy largo para nada, pero dado que ocupa la totalidad de este relato, lo podemos considerar como una premonición. Aquí tenemos otro ejemplo de salto temporal. Ahora vamos al último elemento que correspondía a los espacios o ambientes narrativos. Y teníamos tres tipos, recuerden. Por un lado, los espacios físicos, los psicológicos y los espacios sociales. Como diferenciamos estos tipos de espacios y ambientes narrativos, lo vamos a explicar esta diferencia a partir de un relato. Esto es una leyenda que dice así. En un pueblo lejano cerca de un río vivía una madre con sus dos pequeños niños. Era ella una madre amorosa, cuidaba de sus hijos con un cariño inigualable. Pero había algo que ninguna persona en el pueblo sabía. La madre era una bruja malvada que se dedicaba a maldecir a otros habitantes para su propio beneficio y diversión. Una terrible noche pagó por sus acciones. Un demonio se apoderó de sus pensamientos y su mente. La voz del ser maligno en su cabeza le decía que tenía que pagar por sus acciones, y sin estar plenamente consciente de lo que hacía, la madre tomó a sus dos pequeños hijos y los llevó al río. Hizo exactamente lo que le dijo el demonio, ahogó a sus hijos en el río. Cuando salió de su estupor, la madre vio a sus dos pequeños bebés flotando en el río sin vida. Se dio cuenta de que ella había sido la responsable y se odió por ello. Queriendo seguir a sus hijos en el camino de la muerte, comió de una hierba venenosa que crecía a orillas del río y se quitó la vida. Sin embargo, al haber sido una bruja muy malvada, tenía que pagar por sus acciones, y aunque su cuerpo murió, su alma sigue viva. Por las noches aún se puede ver el alma de la bruja vagar por las calles del pueblo, arrepintiéndose de lo que hizo, llorando y gritando con voz estridente, lamentos que aterran a todo el que la escucha y todo el mundo la conoce como La Llorona. Este relato era la leyenda muy popular en Latinoamérica, la leyenda de La Llorona. Aquí, ¿cómo podemos ir eh, diferenciando los tipos de ambientes que podríamos presentar en esta obra? En primer lugar, el ambiente físico es donde ocurre propiamente la acción, el lugar físico, como lo dice la palabra. En este caso, un pueblo lejano, cerca del río. Esas son sus características físicas. Es un pueblo lejano, bastante rural y cerca de un río. El ambiente psicológico es aquella proyección psicológica, mental que se desprende del lugar. Aquí tenemos que es un ambiente sobrenatural, mítico y que produce terror en las personas. Por lo tanto, eso es psicológico, lo que produce, el efecto que producen en los personajes y en el lector. Y por último, el ambiente sociocultural que tiene que ver con las características económicas y de costumbres que hay en el lugar donde ocurre la acción. Y en este caso es una sociedad de un pueblo pequeño y remoto con una cultura más bien fantástico maravillosa que creen en este tipo de circunstancias, por ejemplo, que haya una bruja, ¿verdad? En estos elementos sobrenaturales fantásticos y maravillosos. Esas son las diferencias entre los distintos ambientes o espacios, como podríamos llamarlo, espacios o ambientes narrativos.
Ahora, para finalizar la clase, les voy a dejar un texto para que ustedes lo reflexionen, lo lean, lo analicen y que les sirva de ejercitación. Esto, claro, no me lo tienen que enviar, lo vamos a revisar en la próxima clase, pero es para que ustedes puedan ir ejercitando esto. Recuerden, la próxima semana tienen su prueba trimestral, así que los invito a que todos estos elementos los aprovechen. Tienen que anotar todo, tomar notas, la clase de mañana igual, así que ejerciten con esto, identifiquen el tipo de narrador, los personajes que hay en ellos, el tiempo, el espacio y mañana lo revisaremos. Espero que tengan una excelente jornada. Esta ha sido la clase de hoy. Nos veremos en la próxima clase.